de lejos, caminos de tiza. Bueno, nos vamos ahora al encuentro de Gastón Aparicio, director musical de la compañía itinerante, y queremos saber cómo se puede llegar con la ópera a la escuela y qué les aporta a los chicos. Mi nombre es Gastón Aparicio, soy director de orquestas y también soy director de la compañía itinerante, que es este proyecto que funciona en La Plata, con el cual tenemos un programa de ópera en las escuelas. Este programa de óperas en las escuelas fue surgiendo de a poquito y este año configuramos una ópera que se llama Bastián y Bastiana, que es una ópera de Mozart, breve, para 3 personajes, que nosotros adaptamos para un conjunto instrumental de vientos y piano y que además la adaptamos y la tradujimos enteramente al castellano. Decidimos enfocar nuestro objetivo en alcanzar a ese público infantil una propuesta artística que sea de diversos, o sea, de lo que nosotros llamamos interdisciplinaria. La ópera demuestra en un escenario las diferencias entre las artes, digamos, y cómo hay que dialogar en diferentes aspectos entre diferentes personas que tienen diferentes formaciones para que los chicos puedan comprender y ver que si a ellos les gustan las artes plásticas, si a ellos les gusta la música, si a ellos les gusta, digamos, cantar, ellos pueden tener una propuesta que se les acerque y que ellos vean cómo el arte dialoga, pero no solamente para conjugarse en una obra o en un espectáculo, sino en una forma más democrática de acercar un producto que ellos después pueden elegir para continuar y explorar ellos mismos como una forma de explorar y acercarse al arte. El público infantil es muy exigente, pero cuestiones de atención. Nunca realmente es un público que nos demanda al 100%, nos demanda que además la propuesta sea, digamos, profunda e interesante. Y además nosotros lo que hacemos es preparar antes el terreno, nos presentamos antes en la escuela. Nosotros tenemos este año nuestro propio material didáctico que le proporcionamos a los maestros de música con el argumento de la ópera, cuestiones a tratar, digamos, todas secuencias didácticas que ellos pueden trabajar y después de la función hacemos una puesta en común con los mismos chicos donde los chicos pueden hacer devoluciones y preguntas acerca de lo que acaban de ver e incluso nos preguntan dónde pueden estudiar alguna de las artes que ellos vieron ahí en la obra. Bueno, tenemos el contacto con Gastón Aparicio, tenemos el Facebook, si ustedes se quieren comunicar. Sumamos la ópera. Muchas veces, muchas personas pensarán, no sé si es un prejuicio, que es muy raro esto de asociar la ópera a los chicos. No, nosotros tuvimos una sola experiencia de trabajo con una obra que hicimos con la compañía de títeres de la Universidad Nacional de San Martín, con cantantes y con el personaje doble en el títere y en el cantante, y lo hicimos en el Teatro Avenida justamente para vacaciones de invierno. Hicimos 8 funciones, me acuerdo que fue hermoso con la orquesta en el escenario y los chicos estaban felices, ¿no? O sea, me parece que como decían, la interrelación de las artes y demás es un gran desafío porque si uno no enamora a los chicos se puede, pero es maravilloso, ¿no? Me encanta. Claro, creo que lo que se plantea es el tema de abrir el abanico, el tema de la diversidad. Hablamos de la cumbia, hablamos de la murga, hablamos de la ópera, géneros muy diferentes y sin embargo posibles. Claro, es que vos titulás al programa, ¿no? La música adentro y afuera. Es que para los chicos, para la comunidad, no hay un adentro y un afuera. Yo te cuento... Pero en la realidad sucede. En la realidad sucede, pero claro, sucede cuando lo formalizás en el ámbito escolar. Lo educativo es más amplio, ¿no? Todos lo sabemos. Cuando lo escolarizás. Cuando lo escolarizás. Vos sabés, yo estoy hablando de esto porque hicimos un proyecto, un libro, Semillero Murguero, que es un proyecto más amplio, y justamente, como no parte de la escuela, fue en búsqueda de experiencias educativas, ahí te encontrás en donde el prejuicio se corre rápido, porque el maestro, ¿qué mejor herramienta que algo que le guste a él y le guste al otro para enseñar y aprender? El tema es estar dispuesto a que el que enseñe sean los chicos, sean las chicas, sean un par. Entonces, cuando un chico puede con un bombo o con un instrumento, no de percusión, puede enseñar y mostrar que sabe, que tiene un saber, el otro
empieza a escuchar y a mirar de una manera distinta. Bueno, dispuestos a escuchar propuestas, ¿no?, que los chicos pueden traer. Vamos a leer un mensaje que también tiene que ver con algo que sucede. Dice Raúl Molina, siguen siendo como cuando yo iba a la escuela en la década del 80. Lo bueno es que antes, al menos, nos enseñaban las canciones patrias. Hoy nadie, o en su gran mayoría, desconocen el himno nacional, Aurora, etcétera. Pero de grande entendí el significado de las mismas porque éramos copistas y recitábamos de memoria. No se resignificaban en la vida diaria. Y dice algo. Hoy es una mezcla de bailes y de cantar canciones que están de moda. A ver, ¿hay un peso de la moda y de la televisión y esto es preocupante? Yo creo que no. No. Yo creo que no es preocupante. Digo, el peso existe. Llevado al aula es una herramienta que, o sea, se puede tomar como punto de partida hacia otros lugares, para mí. Tal cual. Hace un rato hablábamos de si se incorporaba la música que los chicos escuchaban afuera del colegio a las clases de música. Y parte de la estrategia tiene que ser de enamorar, como decía Valeria, tiene que ver con eso, ¿no? Sabemos que cuando uno intenta incorporar demasiada información toda junta, es más difícil que si la vas dosificando. Entonces, si vos le querés enseñar alguna técnica, algún conocimiento que ellos no tienen, y aparte aplicarlo en una música que ellos no conocen, es más difícil de incorporar o de asimilar o de enamorar que si vas dosificando y lo aplicás a la música que ellos conocen y después como estrategia y después abrís el camino, ¿no? Conocer distintas músicas. Tenemos imágenes de tu trabajo para que nos libertad. vayas contando, por ejemplo. A ver. A ver qué pasa en estas escuelas en las que vos trabajás. Bueno, lo que estamos viendo ahí es la orquesta de tango del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ajá. Justamente es la orquesta de tango tocando una música de rock, con una estética tanguera. Parte de la estrategia de enamorar tiene que ver con el ensamble, tocar instrumentos, ya es mucho. Entonces, en una primera etapa los acercamos a la música que ellos conocen, llevándolos a la estética tanguera. Y después tocamos tango también. Tocamos las dos cosas. La orquesta esta tiene 7 años, fue integrada hace 7 años, todos por alumnos. Se mantiene el tiempo y muchos de los chicos ya son exalumnos y siguen estando. Y Carlos, ¿alguna vez habrás escuchado que en las escuelas se acuerdan del docente de música cuando llega el acto escolar? Sí, para bien y para mal. Para bien y para mal. El compañero que dejó el mensaje decía algo que lamentablemente tiene razón. Digamos, los chicos ni siquiera hoy saben el himno nacional. Y en el recorrido de centros educativos y de escuelas, uno se da cuenta que, por ejemplo, el acto que viene, el de San Martín, los chicos los chicos que tienen murga saben que a la murga la pueden usar para eso. No pueden usar el himno en argentino porque por forma tiene que ser grabado o tiene que ser en la orquesta, no puede ser por murga, no puede ser con el bombo y platillo. Pero una estrategia de un maestro de música o que está vinculado a la murga podría tranquilamente enseñarles al ritmo de murga la letra del himno argentino y te aseguro que ese pibe el himno argentino lo va a cantar. Después va a tener que acomodarse a lo que la maestra o el maestro le marque. Porque claro, el tema es que, como vos planteabas antes, que es una propuesta distinta. Entonces hay muchas maestras y maestros que realmente generan cosas que supera al aula. Y el aula en el espacio físico. Cuando vos a una maestra o un maestro de música le permitís que salga al patio y que si sale a un parque ni hablar, los pibes y la maestra haciendo música en un ámbito abierto y la experiencia es otra. Claro, o haciendo sonidos o escuchando los sonidos. Cuando los chicos ingresan a la orquesta, contanos qué actitudes, qué conductas tienen y cómo se van transformando. Bueno, por eso hoy cuando te decía de invitarlos a un lugar distinto, la orquesta al empezar con algo en un ámbito totalmente distinto, con un instrumento que nunca tocaste y demás, creo que la mayor invitación es a reencontrarse con quizá otras versiones de uno mismo, a encontrarse con la diversidad, a encontrarse con otro y a probar otros roles, ¿no? Yo digo siempre que muchas veces la escuela o el trabajo en la misma sinergia de la institución o del comedor o donde sea donde trabajemos, suele tener como un determinado rol ya
asumido. Asignado. Ujú. Y me parece que es muy importante que ellos puedan verse, pensarse de otro lugar. Y para eso también es muy importante trabajar con sus referentes, con sus maestras o con sus referentes barriales para saber qué tipo, o sea, quiénes son los chicos que por ahí no conocieron nunca a la mamá, o cómo darles un protagonismo distinto y darles la oportunidad de que se piensen de otra manera y se encuentren, ¿no? Ahora, la orquesta exige una disciplina, por ejemplo. Nosotros... ¿Eso se aprende? Eso se vive muy naturalmente. O sea, ellos aprenden, por ejemplo, a veces cuando sucede algo y que alguno o algunos se equivocan y frenamos, entonces a veces naturalmente sale como señalar, que no, y yo digo siempre, ¿cómo? Y entonces todos enseguida dicen, no, en la orquesta si se equivoca uno, nos equivocamos todos. Creo que lo que nos permite la formación ciudadana que te permite la orquesta es una de las cosas más hermosas y buscar esta concertación armónica. Es paradigmático del trabajo en equipo, ¿no? O sea, cada parte es menos que el todo, todos dependemos de los demás para llegar a un resultado. Si uno se equivoca, nos equivocamos todos. Uno no puede crecer solo porque si el de al lado no crece junto con vos, igual ese proceso no funciona, o si el otro crece, vos te ves llevado y motivado a crecer porque... Y eso tiene que ver con la responsabilidad. Y eso ¿no? tiene que ver con... Ahora, Carlos, la experiencia de la murga es una, pero también supongo que es muy interesante conocer las murgas que circulan, las murgas uruguayas, las murgas que llegan muchas veces a nuestro país. Claro. ¿Hay oportunidades desde las escuelas? Bueno, esto pasa lo mismo con la música y las orquestas. Las orquestas y las murgas y las obras de teatro no llegan a las escuelas, llegan muy poco. Ahora, creo que un trabajo, una estrategia es justamente que la murga, que la música llegue al aula. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la murga, que un poco de la magia del carnaval entre a la escuela moviliza todo, incluso para lo que decía Valeria, de organizar un grupo. La murga organiza, yo antes decía que genera un ruido, pero ese ruido también requiere de una organización, de una autoridad distinta. Pero también diferente. de una estructura, porque la murga tiene una estructura. Lo tiene. Y lo que es Claro. interesante es que es muy horizontal también en ese plano, que hay mucho para aprender ahí. Una directora de una escuela está en los libros, en el libro, ¿no? Es directora, pero cuando está en la murga se convierte en una percusionista más y un alumno es el que dirige. Esto pasa en las orquestas también. ¿Y las letras? ¿La murga es siempre una canción de protesta? No, claro que no. Y en la escuela mucho menos. Es decir, no porque haya que censurar esa posibilidad, sino todo lo contrario. La canción en la murga, la canción en cualquier estrategia musical, pero ahora hablando de la murga, tiene un antes y un después, y un después del después. Es decir, una previa que es, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, los temas que es difícil... ¿Qué queremos contar? Claro, los temas que parecen imposibles llevar a la escuela. Te voy a poner un ejemplo muy puntual. La educación sexual, el tema que está borrado del mapa cuando es ley, cuando hay manuales, cuando hay docentes capacitados, cuando estamos todos de acuerdo que hay que hacer, pero no se puede hacer. Plantearle a los chicos, que no es una teoría, es un hecho, hay casos, que le decís a los chicos sobre la temática desde la mirada de ellos, que eso se convierta en personajes, en una historia, en un relato, eso es una canción, que se convierte en murga, que es festiva, que es alegre, que es convocante al que está ahí. Y después se convierte en una experiencia educativa, porque después de haber escuchado a nuestros compañeros en la murga, ¿por qué no nos ponemos en debate, en discusión? ¿Qué pienso yo de lo que dijeron? De esta manera quizás humorística, en algunas cosas hasta exageradas, para pensar, para discutir y para proponer. Entonces ahí está lo que vos decís. Bueno, muy bien. Hay todavía mensajes que les vamos a leer, hay preguntas, hay otras experiencias que llegan a las escuelas. Enseguida volvemos. Vienen de lejos